Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Beatriz y soy hija de un enfermo de alcoholismo. Quiero platicarles esta vez cómo fue que mi madre llegó a pedir ayuda. En estos momentos recuerdo cómo era mi vida. Mi vida en la casa con mi madre fue muy difícil porque desafortunadamente los familiares de los alcohólicos vivimos en una constante depresión y en una constante angustia y ansiedad. Y eso era lo que manifestaba mi madre. Su aspecto de arreglo personal de ella era traer una mascada porque nunca se cepillaba el pelo. Era traer unos lentes para que nadie viera y supiera que estuvo llorando. Y no hablaba con nosotros para nada. No había comunicación entre nosotros. Me refiero a mis hermanos y a mí no había comunicación con ella. Ni ella con nosotros. Cuando nos hablaba era para regañarnos, para gritarnos. Y fue una madre también golpeadora. Ahora entiendo que eso era neurosis. Quiero que sepan que en mi casa se vivía con un desorden tremendo. Habían tambos y tambos de ropa sucia y tambos de ropa limpia, pero nada estaba en su lugar. No teníamos un horario para comer ni para despertarnos. Todo en la casa era un silencio cuando mi padre estaba en el alcoholismo. Y así viví. Y yo pensé que esa era una vida normal porque así crecí. Y yo pensaba que esa era la vida, que así era esto. Y que yo tenía una familia y que tenía un hogar y que era normal todo. Después de algún tiempo, el alcoholismo de mi padre pues creció y ahora ya no estaba en la casa 4, 5, 6 días. Y mi madre al principio lo quiso ocultar y nos decía que se había ido a Monterrey, que se había ido de viaje, que pronto iba a regresar. Pero nosotros sabíamos la verdad. A los 4 o 5 días llegaba mi padre pues sin zapatos, no sabía dónde había dejado el auto, sin dinero. Llegaba en un estado que yo creo que los que han sufrido este problema pueden entender lo que es este problema del alcoholismo. Déjenme decirles que esto fue muchos años, hasta que yo siento que mi madre ya no pudo más y empezó a buscar ayuda. Fue a los grupos de Alcohólicos Anónimos para pedirles que se llevaran a mi padre y que lo internaran. Ahí, una persona le dijo que el grupo lo necesitaba a ella, el alcohólico no. Que el alcohólico, cuando él pidiera la ayuda, ellos entonces pues harían algo para poderlo ayudar. Pero le dijeron a mi mamá que buscara ayuda en los grupos de Al-Anon. Ella empezó a asistir a los grupos y créanme que empezó a tener unos cambios increíbles. Por principio de cuentas, quitó las cobijas de las ventanas y dejó que la luz entrara. Imagínense, para vivir tanto tiempo, tantos años en vez de cortinas, cobijas oscuras, ver la luz todos los días, para mí era agradable pero extraño. Después empezó a tener más cambios y se quitó la mascada, se arreglaba su pelo, se quitó los lentes y ya se empezaba a maquillar. Lo más extraño fue cuando empezó a platicar con nosotros por primera vez. O sea, yo les estoy hablando de que
Yo crecí sin hablar con mi madre. No sabía lo que ella ni sentía ni quería. No sabía nada de ella. Lo único que yo podía reconocer eran sus gritos, sus enojos y hasta su mirada, porque nos podía controlar con la mirada. Yo sabía cuando ella estaba enojada, cuando ella me iba a regañar o me iba a castigar con solo la mirada. Ella tenía el control de todos solo con la mirada. Lo más impresionante para mí fue cuando empezó a platicar y empezó a platicar con mi hermano mayor y se salían los dos. Empezó a haber comida en la casa, porque muchas veces no teníamos ni para comer, y menos cuando llegaba mi padre alcoholizado, porque él ya se había gastado todo su sueldo, su dinero. Yo me acuerdo que ella luchó mucho, empezó a luchar mucho para que nosotros pudiéramos estar bien. Empezó a vender cosas, empezó a mandarnos, y seguía un poco menos con sus gritos o sus cosas, pero yo siempre veía que ella se iba a 1 hora y regresaba a 1 hora. Muchas veces mi padre le llegó a decir que ella tenía un amante, que ella andaba de loquita. Pero no, compañeras. No, amigas. En donde ella estaba eran los grupos de Al-Anon, y ahí empezó a cambiar. Esos grupos le dieron la vida y el cambio a toda esta familia. Lo único que yo les puedo decir es que cuando mi madre me pasó el mensaje de que los grupos de familia Al-Anon también servían para los hijos, yo lo pensé. Al ver su cambio de ella, yo estaba dispuesta a ir a los grupos. En aquel entonces, Al-Anon juvenil, hoy hijos de adultos de los alcohólicos. Pero bueno, quiero seguirles platicando cómo fue que mi madre llegó a un grupo de Al-Anon y cuántos cambios empezó a tener. Y saben qué, compañeras, ya no sé si decirles compañeras o amigas, no sé. Para mí fue algo novedoso, algo distinto, algo como si me empezaran a reeducar, que la educación que yo había tenido no era o no fue lo mejor, y empezaron a haber muchos cambios en la casa. Se empezó a comer 1 hora, se empezó a levantar a 1 hora, nos empezamos a dormir a 1 hora, empezamos a arreglar la casa poco a poco, compañeras. Poco a poquito se empezó a ver que había un orden. Lo más importante, yo creo que de todo esto, es que mi padre seguía tomando, pero ella ya estaba en un grupo y ella nos estaba transmitiendo todo lo que ahí le estaban enseñando. Yo hago esto, o estoy grabando estos audios en agradecimiento a los grupos, porque ellos cambiaron mi vida, y no solamente la mía, compañeras, la vida de mi madre y también la de mi padre. Más adelante les voy a platicar cómo fue que yo entré a un grupo de hijos adultos, y les voy a adelantar un poquito. Después de un año que ella estuvo en el grupo y que vimos tantos cambios, mi madre nos pasó el mensaje a mi hermana y a mí, y nos dijo que sería bueno que asistiéramos a los grupos para los hijos. Y yo conocí lo que era antes Alatín. Ahí empecé cuando yo tenía 12 años. Cuando yo creo que mi vida estaba en una situación difícil, porque empezaba a ser yo más rebelde, más
insegura. Empezaba a no quererme dejar de nada ni de nadie, porque los hijos de los alcohólicos eso somos. Empezamos a crear defensas para poder sobrevivir al caos. Pero la paz, la tranquilidad y los cambios que mi madre empezó a tener en un grupo hicieron que yo me animara. Quise animar a mi hermana a ir a los grupos de autoayuda. Bueno, compañeras, pues esta es la historia de cómo mi madre llegó a un grupo. Y también cómo nos cambió la vida a todos en mi casa. Quiero decirles que si tú estás sufriendo con un problema de alcoholismo, sí se puede cambiar la vida y se pueden hacer muchos cambios en toda la familia. Mi nombre es Beatriz, soy hija de un enfermo de alcoholismo y quiero decirte que ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Si te gustó mi charla, mi plática, que son mis experiencias, regálame un like y suscríbete para que empecemos a tener una comunidad. Muchas gracias y pásenla bien.